Estamos en el domingo 30 y las lecturas de este domingo nos invitan hoy a la alegría y a la esperanza. Esa alegría y esa esperanza que vienen de Dios. Pero sobre todo hoy, en el Evangelio, vamos a recibir un mensaje directo de Jesús. ¿Qué necesitas que haga por ti? A pesar de nuestras contradicciones, a pesar de nuestras incoherencias, de nuestras cegueras, Jesús nos pregunta, ¿qué puedo hacer por ti? Vamos a escuchar con el corazón, con toda la profundidad que podamos, estas palabras de Jesús que van dirigidas a todos y a cada uno de nosotros. Buenas tardes a todos. Vamos a prepararnos para la celebración del domingo 30 del tiempo ordinario. Ya os decía hace poco que quedaba poco, hasta el 34. Hoy son unas lecturas preciosas y en su momento os diré por qué les tenemos mucho cariño. Vamos a empezar con la lectura del profeta Jeremías. Esto dice el Señor: gritad de alegría por Jacob, regocijaos por el mejor de los pueblos, proclamad, alabad y decid, el Señor ha salvado a su pueblo, al resto de Israel. Mirad que yo os traeré del país del norte y os congregaré de los confines de la tierra. Entre ellos hay ciegos y cojos, preñadas y paridas. Una gran multitud retorna. Se marcharon llorando, los guiaré entre consuelos. Los llevaré a torrentes de agua, por un camino llano en que no tropezarán. Seré un padre para Israel. Efraín será mi primogénito. Ahora vamos a leer un fragmento del Salmo 125 que nosotros hemos utilizado muchas veces en celebraciones importantes. Nuestra boda, nuestras bodas de plata, y nos invita a la gran alegría. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Hasta los gentiles decían, el Señor ha estado grande con ellos. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Que el Señor cambie nuestra suerte como los torrentes del Neguev. Los que sembraban con lágrimas cosechan entre cantares. Al ir iba llorando llevando la semilla. Al volver vuelve cantando, trayendo sus gavillas. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, el sumo sacerdote escogido entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. A causa de ellas tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor. Dios es quien llama, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino aquel que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, el ciego Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar, «Hijo de David, ten compasión de mí». Muchos le regañaban para que se callara, pero él gritaba más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y le dijo, «Llamadlo». Llamaron al ciego diciéndole, «Ánimo, levántate que te llama».
soltó el manto de un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo: ¿qué quieres que haga por ti? El ciego le contestó: Maestro, que pueda ver. Jesús le dijo: anda, tu fe te ha curado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. La primera lectura de este domingo es del profeta Jeremías. Jeremías es un profeta que nació en una pequeña aldea muy cerquita de Jerusalén, Anatot, dedicada a la agricultura en esa zona de Jerusalén. Jeremías es un profeta bastante radical en su lenguaje, más bien duro y directo. Sin embargo, en este texto que acabamos de escuchar, se presenta con mucha calidez y se presenta dándonos mucha esperanza, como queriendo suscitar emociones en cada uno de nosotros, con mucha afectividad. A pesar de todo, Jeremías vivió la tragedia que marcó tremendamente la historia del pueblo de Israel, el exilio, el destierro y su regreso a la tierra prometida, que se plantea como un nuevo éxodo, del mismo modo que el Deutero Isaías. El destierro, como el éxodo, el uno negativamente y el otro positivamente, han significado una gran quiebra para ese pueblo de Israel. Y ahora Jeremías nos describe la vuelta no solamente como volver a poseer la tierra, sino también como un volver a juntarse Israel y Judá. Evidentemente estamos ante una utopía, porque históricamente eso no se dio. Es más bien el retorno de un sueño, pero no real. Pero necesarias las palabras de Jeremías para recuperar la esperanza perdida. Desde los 4 puntos cardinales nos dice: llegarán y constituirán una gran asamblea, en la que caben ciegos, cojos, mujeres encinta, es decir, están llamados todos a la esperanza. ¿Por qué? La razón de este oráculo profético de Jeremías la encontraremos al final. Porque Dios es un Padre. Este es el gran mensaje. La segunda lectura de la carta a los Hebreos continúa con esa teología de la solidaridad de Jesús con el hombre, esa teología de Jesucristo sumo sacerdote. Y el texto precisa: escogido entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Esto es importante. El sacerdote debe ser sacado de entre los hombres, no de los ángeles, no del cielo, sino desde la tierra, desde lo humano. Y así este sacerdote humano es el que nos introduce en la esfera de lo divino. No ofrece cosas extrañas o externas a él, sino su propia vida como expiación, porque se siente compasivo de sus hermanos y los pecados los asume. Evidentemente es un texto muy importante. El lenguaje sacrificial, imprescindible para aquella mentalidad judía, en este texto va más allá de lo puramente sacrificial o ritual. En su vida sacerdotal, Jesús no necesita más que su propia vida para ofrecerla a Dios. Esta es la verdadera solidaridad con sus hermanos los hombres, como decíamos el domingo pasado. Se pone de manifiesto, por lo tanto, y se resalta esto de entre los hombres. No está alejado de nosotros. Estando entre nosotros, percibe mejor que nadie que muchas veces nos equivocamos por ignorancia o por debilidad. Y finalmente el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos nos relata la última escena antes de llegar a Jerusalén, en su camino a Jerusalén. No nos olvidemos que en estos últimos domingos hemos hablado siempre del camino, del seguimiento, los impedimentos de ese seguimiento, el dinero, el poder. La escena se sitúa en Jericó, esa ciudad antigua, que hemos visitado muchas veces con los peregrinos, en donde recordamos este episodio evangélico, también el episodio de Zaqueo y, como no, el recuerdo de la entrada del pueblo de Israel
a la tierra prometida por Jericó. Y Jericó era la etapa que seguían los judíos para no atravesar la Samaria antes de llegar a Jerusalén. Y Jesús se encuentra al borde del camino a un ciego. Por razones claras, los ciegos abundaban en aquella zona. Claras me refiero por las condiciones climatológicas, en fin, tantísimas razones que hacen que la ceguera fuera importante. Y se encuentra al borde del camino, es decir, el ciego está marginado de la sociedad, como correspondía a todos los que padecían alguna tara física o alguna enfermedad en aquella mentalidad. Pero su ceguera representa a muchos de los que estaban e iban tras Jesús, en ese camino que están ellos fuera de él, a los márgenes. Jesús le va a ofrecer una alternativa, un camino, una salida, un cambio de situación social y espiritual, porque entonces podrá acceder a la comunidad. La ceguera le excluía. El gesto del ciego que abandona su manto y su bastón son las dos cosas en las cuales se apoyaba. Y va hasta Jesús. Contrasta ese impulso, ir a Jesús, porque le llamó Jesús y no se acerca a él hasta el ciego. ¿Por qué no le llamó Jesús y no se acerca a él hasta el ciego? La misma gente le dice, Él te llama. Las palabras y los gestos son muy simbólicos. Jesús ha llamado a seguirle a varias personas. Ahora llama a seguirle a un ciego, para que se acerque. No le llama aparentemente para seguirle, sino para curarle. Pero la curación verdadera será el seguirle camino de Jerusalén, en una actitud distinta de los mismos discípulos que habían discutido, recordad, durante el camino quién era el mayor. De ahí que la escena del ciego Bartimeo, en este momento antes de subir a Jerusalén, donde se juega Jesús su vida, es muy significativa. La insistencia del ciego en llamar a Jesús muestra que lo necesita de verdad. Y hoy para nosotros también seguir a Jesús desde nuestras cegueras, desde nuestras incoherencias, desde nuestras contradicciones, nos toca salir de esa marginación en que nos sitúan todas esas cosas y encontrarnos cara a cara con Jesús. El ciego no se queda en Jericó, el ciego le sigue hacia Jerusalén. Vemos, pues, que un relato de un milagro, de un signo, no queda solo en eso, sino que se convierte en una narración que nos introduce en el momento más importante de la vida de Jesús, su pasión y muerte en Jerusalén. Feliz domingo a todos y gracias. La conclusión de todas estas lecturas que la Iglesia nos ofrece hoy nos llaman en conjunto a la alegría, a vivir, a saber que Dios nos acompaña, nos cuida, nos conoce, nos alimenta. Seré un padre para vosotros, dice la profecía de Jeremías. El Salmo lo confirma. El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Qué importante es reconocerlo. Estamos alegres y lo tenemos que expresar y lo tenemos que decir. Estamos alegres. La carta a los Hebreos insiste en el sacerdocio de Cristo designado por el Padre. Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Marcos nos lleva con Jesús camino de Jerusalén y al salir de Jericó encuentra al ciego Bartimeo al borde del camino. Los ciegos tienen que estar siempre al borde, no pueden estar en medio porque tropezarían. Al oír que pasaba Jesús le llama con insistencia, Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús le escucha y le llama. Bartimeo da un salto y se acerca. ¿Qué quieres? ¿Qué es lo que necesitas? Maestro, que pueda ver. Pues anda, tu fe te ha curado.
Bartimeo le seguía por el camino. No se queda en celebrar la alegría de la curación, no se queda en Jericó, sino que comprende que su destino va a estar siempre unido a Jesús. Que nosotros podamos ver en nuestras vidas la acción del Señor, cómo salva a su pueblo consolando a los que lloran, dando su vista a los ciegos, llevándoles, como dice la lectura, por un camino llano para que no tropiecen. Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, nos parecía soñar. La boca se nos llenaba de risas, la lengua de cantares. Esa es la actitud de agradecimiento. Estamos alegres. Dios salva. Dios está con nosotros.